Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Varios hechos me vienen a la memoria hoy, precisamente hoy, en relación al tema que nos convoca y un tema que estos días no hubiéramos querido enterarnos, del cual no hubiéramos querido enterarnos, que fue el deceso del Indio Solari, alguien que no se lo puede capturar en una nominación o en un enunciado o en una definición concreta. Todo quedaría corto, pobre, quedaría de algún modo insuficiente, porque hay una corriente que tiene que ver, esto sí me interesa, con algo que vamos a llamar el estilo. El estilo es una marca indeleble, personal, que no se explica, que hace directamente a la entidad artística de alguien o de algo y que promueve algo que no se puede poner en palabras, en gran medida. Yo ya escuchaba a Los Redondos en los 90 y ahí se me cruza algo. Escuchaba los primeros discos y no había todavía tenido acceso a discos que ya entraban en la etapa más mainstream de él, que fue a partir de La Mosca y la Sopa. Escuchaba los primeros, medio que me resistía un poquito en ese momento, hasta que en televisión veo una actriz bailando en el marco de una ficción de los 90 un tema de Lobo Suelto, Cordero Atado, que era precisamente el tema que estábamos escuchando en Caput hace 3-4 minutos atrás, Un ángel para tu soledad. En esa ficción, la actriz trataba de seducir, en realidad trataba de sacarle la depresión, porque la novia lo había dejado a un amigo. Claro, la estructura dramática planteaba de que ese amigo al que ella trataba de consolar por medio del baile, estaba enamorado de ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella le bailaba alrededor en un bar Un ángel para tu soledad, que era un hecho artístico en sí mismo, ese baile, ¿sí? Inclusive me acuerdo hasta, debe estar en YouTube esto, el trabajo con la dirección de cámaras, que le daba una impronta y un movimiento a eso, que me llevó a dimensionar la nueva etapa del Indio, y ahí eso me dio el espaldarazo como para sacarme un prejuicio y empezar a partir de que ese tema se me pega, ¿sí? Hasta hoy día, pensar en varias cuestiones que me llevan a desplegarlas hoy en el Indio, en un estilo, y en un estilo que también tiene que ver con las formas actorales. La actriz era una actriz de la Escuela de Teatro de Buenos Aires. La ficción era una ficción de la reciente naciente Polka, la segunda ficción de Polka, ¿verdad? Consecuencia. ¿Quién era la actriz? La actriz era Valentina Bassi. Le bailaba a Carlos Santamaría, que en ese momento estaba enamorado de ella en la ficción, y como tal las generales de las ficciones, primero no le da bola, lo vuelve loco, pobre hombre, el personaje más macanudazo de toda la barra de amigos que se mostraba ahí, y al final sí terminan juntos, ¿no? Esa fue la historia más clásica de todas. Otras terminan de una forma más cruel, abyecta, pero bueno, en general era eso. Se respondía a ese tipo de trabajos que hacen mucho a las formas televisivas, y en ese momento uno presuponía que, digamos, había algo de cierta ruptura en la televisión por medio de ese trabajo que había hecho
que se había planteado por medio del sello Polka, etc. Pero bueno, después uno fue pensando esas cuestiones y abrió más el camino en diferentes tipos de lenguajes. El lenguaje teatral ya venía en mí, digamos, pensándose, o sea, yo ya tenía cierta preocupación y ocupación por esto. Yo ya empezaba a estudiar cine, que es a lo que saben todos que me dedico ahora, a la teoría y análisis del cine. Y la televisión queda como algo bastante más relegado, pero de vez en cuando yo siempre he vuelto, siempre lo digo, yo siempre fui fanático de las telenovelas aparte, pero es como una licencia que yo me tomo en relación a lo que a aquello con lo que uno se encuentra, ¿no? Ya no hay más telenovelas acá, por cuestiones estrictamente antipolíticas, pero lo que más me interesa es pensar en la cuestión de una corriente, una energía, que se debe capitalizar siempre para que transformarlo en algo de interés. Cuando digo de interés, no es algo cognitivo necesariamente, sino algo que incluya el hecho artístico. Y el hecho artístico yo lo conocí en su momento en lo que fue la Escuela de Teatro de Buenos Aires, dirigida por Raúl Serrano. Yo cursé en la escuela a fines de los años 80, principios de los 90. Lo entrevisté hace unos años acá a Raúl Serrano. Lo entrevisté el año pasado a Carlos de Martino, quien daba cursos de técnica vocal. Entonces tenía una especie de mini combo, ¿sí?, en donde me faltaban algunos más que estuvieran llevando hoy día adelante la escuela. Hoy me doy ese gusto, ¿sí? Entonces, la idea es más ambiciosa. No vamos a hablar solamente de metodologías de actuación, que es un tema que cada tanto lo tocamos cuando invitamos a algún actor o actriz al programa, sino también de metodologías de dirección teatral y de formas. Así que hacia allá vamos. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Agradezco como siempre al señor operador Joaquín Beigbeder, que justo después de la nota que a mí me interesa de Miles Davis, de la cortina de Miles Davis, me dé el aire. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Estás bajón como yo por la cuestión del indio? Y es bravo, ¿no? ¿Estuviste? Yo iba a ir, pero no fui al final. Le preguntaba hoy a algunos amigos cómo anduvo eso, y fueron las hijas, ¿viste? Uno pregunta lo de una generación y parece que la mayoría fue más o menos de lo que son de tu generación, los 30 y pico, ¿sí?, hasta el 40 y pico, y los más grandecitos quizás fueron menos, ¿no? Menos cantidad, pero éramos los espectadores originarios de Los Redondos, te diría más grandes que yo todavía, inclusive, ¿sí? Pero bueno, algún día va a haber que hablar también del antecedente de Los Redondos, que fue una banda, creo que de La Plata, porque Los Redondos eran de La Plata, que era no sé si la escuchaste nombrar, todavía no te nombré, pero decime si escuchaste nombrar o conoces a una banda, La Cofradía de la Flor Solar. Es el antecedente. Es el antecedente, ¿sí? Creo que tienen un disco que se puede escuchar en YouTube, de La Plata. Bien. Dato. Este programa es un servicio. Entonces, bueno, pensando un poquitito esto de las formas y de los estilos y de las cuestiones actorales, voy a ir directamente a lo que nos ocupa hoy. Tengo a mi izquierda
a Mariel Viñasco. Bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias. Actriz, docente, directora, teatral. Solamente teatro dirigiste, ¿no? Sí. Sí, Solamente y nada menos. sí. No, estaba pensando si había hecho otra cosa. Ujú. No, creo que no. Bien. Que está al frente, de algún modo, con Alejandro Magnone y otro cuerpo. Hay más en el cuerpo docente, porque yo Sí. estuve fijándome y está. Yo la conocí en ese momento, que veo que sigue estando, por lo menos figura, Alejandra Aristegui. ¿Sigue Aristegui Alejandra. Ale estuvo hasta el año pasado, Ah. me parece. Se me pasa como rápido el tiempo. Ujú. Sí, ahora en realidad somos, bueno, está Manuela Serrano, que es la Sí. hija de Raúl. Bueno, Manuela Serrano yo la conocí cuando era, no sé, Claro, tenía menos de cuando 10 era un años, bebé. 7 años, una cosa así. Menos. Menos, ¿no? 2 tendría, 3. Me acuerdo que Raúl la traía y decía, haz Ahí esta prueba. y En lo la hacía. calle Entre Ríos. Claro, Ahí. le encantaba él mostrar a la hija. Era hermosa, le Manu. caía la baba, un hilo de baba de Raúl. Claro, y después está, los profes que estamos ahora somos Lourdes Cerdán, Ale Magnone y yo. Bien. Bueno, Ale Magnoni iba a venir hoy, pero bueno, tuvo un percance y no pudo llegar. Ya no se va a salvar, Sí, y en algún momento va a tener que venir. pobre, lo lamento un montón. No a dar no a rendir cuentas, sino No. a hablar de todo esto, ampliar también Sí. todo lo que vamos a tratar de pensar hoy al aire. Mariel, tu principal actividad de todas las que nombré es la docencia. ¿Estamos bien? Por momentos, digamos. A ver. No, por momentos, qué sé yo, porque sí, en realidad yo ingresé a la escuela a trabajar en el Teatro del Artefacto. Viste que en la Sí, escuela claro. funciona el teatro Ujú. los fines de semana en el año 2006. Y en el año 2007, Raúl y en esa época justo Gisbert me invitan a formar parte de la escuela. Y entonces, puedo decir que estos últimos 18 años, que hasta el 2023 que falleció Raúl, fue como la investigación sobre la pedagogía teatral, porque nada, a mí me gusta mucho la docencia desde siempre. Soy docente desde que era muy inconsciente. A los 17 años empecé a dar clases de danzas clásicas. Bien. Yo pensaba que sabía, no tenía ni idea. Ah, también tenés un título en danzas clásicas. Sí, pero es un título así de pequeña trabajé hasta los 50 y pico de años como docente de danzas. Y entonces esos años que yo estuve en la escuela conviviendo con Raúl fueron años de investigación en la docencia teatral, y entonces ahí sí ya como me fasciné con eso, ¿no? Porque fueron años de estudio, de charlas. Yo creo que la principal, corregime si me equivoco, ocupación de Raúl fue Fue la docencia. el método. Sí, El método. sí. Él mismo, igual yo me acuerdo en las clases, esto se puede decir perfectamente, no es ningún secreto para nadie, yo no sé si se consideraba él mismo tan buen docente, ¿se entiende? Él mismo, pero sí su método. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es como un recuerdo vago que tengo, pero como docente era, o sea, los que transmitían el método de él, a lo mejor él los podía considerar como transmisores Claro. del método, pero digamos, Raúl era un apasionado, yo lo recuerdo como un gran docente que tuve, yo aprendí muchísimo con Raúl. Sí, claro, todos. Pero hay clases de la escuela que yo las recuerdo mucho más especialmente en el sentido estrictamente pedagógico, por medio de Fernando Orecchio. Ay, Fernando, claro. Bueno, Fernando también estuvo trabajando en la escuela hasta hará también 2 años. Viste que él se fue a España, volvió y estuvo dando clases en segundo año, hasta hace 2 años. Ah, bien. Creo yo, 1 año y medio. Fernando Orecchio yo tengo un enorme recuerdo, un gran recuerdo, porque era muy didáctico. Claro. En la explicación. Era muy didáctico y también era muy buen tipo. Sí, Sí, todo. claro Raúl que también, sí. todos, pero digo, Claro. Fernando yo le tengo un afecto especial. ¿Sí? Pero bueno, a vos nunca te tuve docente. Y no, porque yo empecé ahí en el 2007 a dar clases ahí. Ah, Y éramos unos cuantos docentes ahí, pero Fernando ya no estaba acá en Buenos Aires. claro. Y bueno, nada, ahí nos pusimos como a estudiar más, porque en un momento antes del 2006, 2007, Raúl quería como organizar una especie de metodología hermana en relación a lo que era la actuación al trabajo corporal.
Sí. Entonces hicimos unas pruebas con eso. Digamos, teniendo en cuenta el marco teórico de la metodología de la enseñanza de la actuación, queríamos encontrar una metodología para el trabajo corporal que estuviera dentro del mismo marco teórico. Nosotros somos una metodología que trabaja sobre la extroversión, sobre el trabajo sobre el otro, sobre la interacción. Entonces, teniendo algunos parámetros que tuvieran que ver con esto, empezamos a investigar sobre el trabajo corporal. Hicimos muchas pruebas. Bueno, ahí empecé a trabajar con Raúl también. Me da risa porque hacíamos todo tipo de pruebas en relación al marco teórico y en relación a las didácticas, ¿viste? Claro, Que le podés pifiar tranquilamente como claro. querés. Bueno, hemos pifiado, hemos vuelto, ¿viste? Hacíamos como un estudio de eso. Estaba bueno. ¿Me describís el marco teórico en 4 términos, no sé, en los que quieras, pero que después los desplegaremos? Sí, algo, ya hablando como más de lo específico de la formación teatral, ¿no? Ujú. Como actores, actrices, nosotros proponemos un método que se llama método de análisis activo, que es Que antes era el método de las acciones físicas. que tuvo un cambio epistemológico que te voy a aburrir si te lo hago. No, me interesa, no Sí. me aburras. Bueno. No me aburras, no, quiero decir, mirá No que te voy a aburrir. inconsciente, Mayweather. No me aburras, no me aburrís. No me aburras. Oyentes, esto Claro. se edita. A ver, me interesa eso, me interesa esa cuestión. Bueno. ¿Por qué ese cambio? Ahora te cuento, pero en realidad es el método de análisis activo porque lo que hace es construir y estudiar un objeto que es la situación dramática. Bien. Y los basamentos fundamentales es que nosotros trabajamos sobre el otro, no sobre sí, es decir, cada actor, cada actriz o estudiante trabaja sobre el otro y a medida que transforma al otro se transforma a sí mismo. No trabajamos sobre la emoción porque pensamos que no se puede trabajar sobre la emoción porque no es voluntaria. La emoción no es a priori. Claro, y además no la podemos construir, digamos, ¿no? Y en realidad lo que tenemos como parámetros fundamentales son las palabras que sería proceso y estructura, por ejemplo, y el planteo de situación dramática y del personaje como emergente de la situación dramática. A ver, proceso. Es un montón, todo eso que te digo es demasiado. Vos me dijiste 3 palabras, me salieron como No, 43. pero a ver, acá nos ocupamos de aspectos formales, le guste a quien le guste. Ok. ¿Sí? Proceso es el proceso, a ver, corregime lo que sea de lo que voy a Dale. decir. El proceso que plantearía, por ejemplo, en una situación dramática, esto que decía Raúl de que todo el tiempo esté manteniéndose una pelota en el aire, ¿sí? Y eso dé pie a un proceso, digamos, de ese cuerpo en escena, por un lado. Sí. ¿Sí? El otro concepto que dijiste es el de estructura. La estructura es el armado, digamos, eso yo creo que la estructura tiene que ver, si a mí me hace pensar en estructura, es la organización de eso, ¿sí? La organización de ese mundo, pero que comprende aspectos también a priori de del trabajo de los cuerpos en escena. Ahora sí, corregime todo lo que dije. No, está bien. En realidad, cuando hablamos de estructura, es esto lo que vos decís, digamos, hay una serie de elementos que se relacionan y constituyen la estructura y que tienen relaciones de necesidad. Sí. No me quiero ir al marco teórico muy plomo, pero en realidad en la estructura vos tenés... la estructura no es nada raro, es el planteo de la escena, es decir, el lugar, las relaciones, los condicionamientos con los cuales los sujetos llegan, los sujetos el entorno, y los conflictos. el otro y uno mismo. Los 3 tipos de conflictos tenemos. Sí, eso también es una corrección que hace Raúl, a ver. es muy interesante. Porque con eso yo aprendí. Claro, yo también. Y eso es lo que yo, digamos, trabajo en lo que es la estructura clásica, por ejemplo, de cómo se organiza una escena realista. Siempre que estemos en el cine de géneros, son los 3 tipos de conflictos. Son los 3 tipos de conflictos que van como piñas, diría, ¿no? Que calzan exactamente. Sí, en realidad, incluso en el último libro, Raúl habla de esos 3 tipos de conflictos, los que vos mencionabas recién. ¿Cómo se llama ese libro? Lo que no se dice. Bien. Ese es el último. ¿Se consigue? Y está difícil conseguirlo. Nosotros siempre intentamos, pero estamos con la editorial, viste, medio complicados. Ese libro ya es un libro que es del año 2000.
2013, 2014. Creo o sea, que es pasó un libro, tiempo. creo que ese libro lo recomendó Carlos de Martino cuando Claro, lo entrevisté el año pasado. Claro, seguramente. Sí, porque yo tengo uno que es Dialéctica del trabajo creador del actor. Ay, bueno, ese es el primer libro de Raúl, que es un libro que yo tengo en fotocopia porque no conseguí el libro. ¿Vos lo tenés Sí. el libro? Sí. Bueno, es como Ah, ¿sí? una Tengo joyita. una reliquia. Ah, Claro, bueno, sí, entonces, ese lo tengo. ese libro era como el planteo, la fundamentación de lo que era el método de las acciones físicas, por el cual nos formamos nosotros. ¿Sí? Cuando hay un cambio epistemológico, que era lo que yo te decía Sí. antes, ocurre... Está en este que me mencionás, ese cambio Claro, epistemológico. sí, y siguió cambiando, porque vos me decías hoy lo de Raúl como docente. Lo que tenía Raúl como docente y como persona también era que no le importaba tirar a la basura lo que le había costado elaborar y plantear cosas nuevas. Bueno, eso habla de un acto de humildad y Y de sacarse capas de narcisismo que Sí, todos tenemos. sí. ¿Sí? Y de juventud, porque era como una persona tan joven para pensar. Totalmente. ¿viste? Tan Raúl joven. parecía narcisista, pero no lo era. No, o sea, no lo digo, es. lo que uno toma como negativo Claro, el narcisismo, claro, porque claro, todos tenemos claro, narcisismo. claro. Pero parecía, viste, a veces te daba como medio miedo, a mí por lo menos en ese sí. momento. Y nada, después hablabas con él, digo. Sí, era una persona muy sencilla. Sí, era una persona muy sencilla. Sí, totalmente. sí. Esto de lo que yo te decía de Raúl, me da la impresión que, por el recuerdo que tengo de las clases, que la cuestión de él ante la transmisión era para mí un pensamiento de él más que nada. Se Claro. entiende que él lo pensaba a sus discípulos como mejores transmisores que él. Sí. Pero bueno, y lo imagino yo, y a lo mejor me equivoco, no lo sé. Mira, para mí fue como un regalo, así, en el mejor sentido, trabajar con él, porque a mí me gusta mucho trabajar con la gente que recién ingresa a la escuela, es decir, con los primeros años. Claro. Y para él era como muy difícil el primero. Él decía, no, yo no puedo dar primero, me resulta muy difícil. Tenía porque es verdad que es cuando vos invitás al alumno, a la alumna a que conozca el teatro, y es muy importante lo que vos hagas en ese momento, porque o lo traes al teatro o lo expulsás, ¿viste? Claro. Entonces, viste, es como un momento donde yo digo, tiene que haber mucha formación y mucho amor, ¿viste? Sí. Mucho amor. Eso es como lo fundamental, porque vos recibís gente de distintos lugares, que viene de muy lejos a estudiar con vos o con la escuela. Entonces, es de mucha entrega y mucho amor. Y él decía, no, yo puedo trabajar de segundo en adelante, no puedo trabajar en primero. Entonces, sí, a mí me permitía pensar toda la metodología específicamente para primero. Y él era muy respetuoso de eso. Entonces siempre estábamos como, yo me sentía como muy apoyada por él en relación a lo que yo pensaba y probaba con las didácticas en primer año. Claro. Primer año es el año en donde se empieza a ver improvisación. Principalmente Sí. se aprende a improvisar. Sí. Y se tratan de limar prejuicios en relación a lo que es el acto de improvisar. Claro. Sí, y lo fundamental también es que la gente, o sea, todos llegamos al teatro con un cuerpo casi muertito y con la cabeza a mil, ¿viste? Porque es la costumbre es como vivimos, ¿no? Pensando mucho y el cuerpo cada vez más postergado. Excepto la gente que hace otras actividades donde entrega el cuerpo. En este sentido te puedo hacer una pregunta. Sí. Te interrumpo para esto, porque si no después me lo olvido. ¿Hay una cuestión etaria en relación a la mayor efectividad tu cuerpo en escena cuanto más joven abordás el problema? No, yo creo que no. Digo, ponele, yo, 59 pirulos, me Sí. quiero poner, suponete que nunca hice actuación, ¿sí? Sí. Quiero arrancar de cero ahora. Sí. ¿Cómo la ves? Muy bien. Bueno. Yo lo veo Digo, muy bien. para gente mayor, yo no soy mayor, nadie se le ocurra decirlo, lo digo a cámara. No, A eso la lo has cámara, dicho vos. no, claro, es una visión de cada uno. Pero si alguien quiere ponerse a hacer teatro, puede empezar ya. Mira, te digo... No, por eso digo, porque uno va fortaleciendo eso negativo que tiene de imagen corporal No. propia, por eso te lo No. pregunto. No, porque en realidad cuando nosotros decimos el cuerpo tiene que estar al servicio de la escena y vos tenés que entrar a jugar, no es que vos tenés que tener habilidades o destrezas particulares en el cuerpo, no se trata de eso. Ujú. Se trata de que sea un cuerpo orgánico. ¿Qué significa que sea orgánico? Que parece que lo que construye estuviera ocurriendo en este momento. Claro. ¿Entendés? Pero a lo largo de la vida uno va acumulando vicios, clichés, Ah, ¿viste? sí. corporales, Sí. ¿entendés?
Pero Entonces, todos los tenemos. Mira, yo empecé a estudiar teatro a los 19 años y mi formación era como bailarina clásica. Y era un bodoque mi cuerpo, porque imagínate que yo trabajaba con una columna acostumbrada, digamos, organizada de una manera, con una posición en los brazos de determinada manera, mirándome al espejo todo el tiempo. El espejo es lo peor que hay para un actor o una actriz. Porque es la mirada del otro, ¿viste? Claro, El supervisor. Viste que vos siempre escuchás a actores que dicen que nunca se ven. Y Cuando no. fueron filmados no se ven nunca, se odian. Claro, pero fundamentalmente no tenés que mirarte en el momento que estás construyendo una escena, ¿entendés? Sí. Podés mirar, si querés, por ahí no te bancas mirarte después, pero después no sería tan problemático. El problema es que vos en el momento de que estás realizando una escena estés controlando, supervisando, reprimiendo lo que te pasa. No, y quería decirte una cosa que me parece importante y yo lo valoro mucho. Después de la pandemia, empezó a llegar gente a la escuela de mucha más edad. Cambió la franja etaria. Y viene gente... ¿Más grande? Sí. Y viene gente que trabaja y se entrega como cuando nosotros teníamos 19, 18 y entrábamos al teatro. La bisagra que fue la pandemia, Sí. ¿cambió los hábitos corporales en las actuaciones? Cambió la visión del mundo, creo No, yo, bueno, ¿no? sí. Y cambió de la visión de que cada uno tenía de sí, y me parece que la gente empezó a dejar de postergar lo que tenía ganas de hacer. Entonces vienen gente que tiene otra profesión, abogados, médicos, o que se dedican absolutamente a otras cosas, más grandes. Yo tengo alumnos que están haciendo el 4º año, nosotros tenemos un 4º año que el primer... Eso es una novedad, antes eran 3. Sí, el primer trimestre lo doy yo. Yo tengo alumnos de más de 55 años que son aparte espectaculares trabajando. Muy bien. Mira. Muy bien. Mira. No tenés que ser joven necesariamente. Mira. Yo hice la carrera, hice los 3 años. ¿Ese 4º año de qué trata? Perdón, Sí. a ver, yo te voy a mencionar los años como me los acuerdo yo y vos me vas a ir corrigiendo a ver si sigue siendo igual. Dale. Primer año aprendíamos a improvisar, ¿sí? De a poco, me acuerdo con Fernando, era el primer año de Fernando. El primer año de Orecchio tuve yo. Que él daba clase por Él primera debutaba vez. como docente, ¿sí? Claro. O sea, lo agarramos a punto caramelo, ¿sí? Sí. Porque bueno, y las improvisaciones después se le iba agregando una frase pivot, ¿sí? A la improvisación, que es una frase definitoria en el marco de la escena, la frase a la que querés llegar. Por ejemplo, en El andador de Aroldi, del flaco Aroldi, la obra esta, el tipo va a ver a la mujer, el tipo estuvo en cana, ella no lo sabe, él vuelve a la casa, ella cree que el tipo se borró, qué sé yo. Él le quiere decir, estuve preso, pero, que es la frase pivot, estuve preso, que es un texto de la obra, pero hasta llegar a eso, ¿sí? Hay todo un despliegue de una escena importantísima donde el tipo no se lo dice, estuve preso, esa es la frase pivot, ¿sí? Claro. Entonces después, primero se trabaja sin eso, después se trabaja con la frase pivot, y de a poco se va incorporando el texto al último, ¿sí? O sea, de a poco en capas, se podría decir. Primer año, segundo año. Dividido en 3, tanto el segundo como el tercero. No sé si sigue siendo Sí, así. sí, sigue siendo Realismo argentino, no sé, obras, Sí, nuestros autores. obras realistas. Teatro realista en ese momento. Tito Cosa, Gorostiza, Alac, bueno, Somigliana, ¿sí? Somigliana, exacto. Sí, los de teatro abierto principalmente. Segunda etapa del segundo año, realismo norteamericano, Tennessee Williams, Arthur Miller, Clifford Odets y Eugene O'Neill. Ujú. Tercera etapa del tercer año, Chekhov. Sí. Chekhov. Teníamos, no, Chekhov ahora está en segundo. Bueno, no, segundo dije, tercera etapa del segundo. Sí, sí, perdón. Tercera etapa del segundo. Sí, sí. Se terminaba con Chekhov. Sí. Se terminaba con Europeo, también Ibsen. ella podía ser uno o el otro, Sí. pero lo que pasa es que casi todos elegíamos Chekhov. Sí. Sigue ocurriendo eso. Sí, Lo que pasa es que Ibsen es muy duro los textos. Sí, Son pero es una bonito. piedra los textos de Ibsen. Oh. pero es muy lindo. Sí, claro, no, por supuesto. Y Ter- tercero. Tercer operate era grotesco, argentino, Discepolo de Filippis Novoa. Segunda parte, comedia del arte, Sí, que comedia era, clásica, era el sí. trabajo con la exterioridad, y terminábamos con Shakespeare. Sí. ¿Sigue siendo igual? El primer año cambió un poco. A ver. Primer año en realidad nosotros hacemos
Los primeros 2 meses, trabajos de integración, ¿viste esos juegos de colectivo simultáneo, donde en realidad es un diagnóstico de ver qué pasa con los cuerpos, cómo tienen los cuerpos las personas que vienen. Después empezamos a trabajar improvisación, hacemos esos trabajos de improvisación, la primera improvisación y la segunda con una frase pivot que cambia el conflicto o cambia la intensidad del conflicto, y después empezamos a trabajar realismo argentino. Viste que eso lo empezamos a trabajar en segundo cuando nosotros estudiábamos las escenas de realismo argentino. Ahora se empiezan a trabajar en primero porque empezamos a ver con Raúl que era muy bueno trabajar mucho realismo americano, es decir, más cantidad de tiempo, y realismo europeo, y entonces achicamos en segundo la etapa de argentino. Como la iniciamos en primero, la hacemos más chiquita en segundo. Yo me había metido en camisa de 11 varas, me acuerdo, porque era complejísimo. Me había metido con una escena de Después de la caída, de Arthur Miller. Porque esa obra era un quilombo. Claro, a nivel estructura, porque eran imágenes mentales sobre todo. Eran imágenes mentales de un personaje que era el alter ego de Arthur Miller. Claro. ¿Sí? Era un chino. No, pero un chino desde el realismo que veníamos trabajando. Obvio. Después, digamos, uno se fogueó en ese tipo de estructuras, pero en ese momento era tremendo entender, dónde venía, dónde iba, ¿se entiende? Sí, total. Y el cuarto que se nos ocurrió a fin del año pasado, es un cuarto que es optativo, es decir, vos cuando terminás la escuela terminás en tercero, y como cuando estudiábamos nosotros. Pero ahora este cuarto lo que te ofrece es una investigación sobre otros autores. Yo, por ejemplo, en este trimestre trabajé Pinter, trabajé John Fosse. Ah, qué interesante que trabajé se incorpore. Genet, trabajé Sam Shepard. Pará, pero vos me decís Harold Pinter y me decís Jean Genet. Sí. Prejuicios del que estudió en aquella época. Sí. Yo ligo a una metodología. Yo te contaba antes de entrar al programa que después yo me fui a otros rumbos teatrales, ¿no? Pensando en otras formas actuales. Yo digo, esto no pertenece a la escuela de Raúl, estos autores. Claro. ¿Se entiende? Porque lo ligaba más a cierta cuestión dentro del realismo y mantener ciertas bases del realismo. Pero evidentemente con este cuarto año eso se abre mucho más. Sí, en realidad se abre en tercero cuando trabajas estilos. Claro, y cuando trabajas Shakespeare ni hablar. Pero lo que queda como trunco hasta tercero es la posibilidad de que vos entiendas y puedas probar que la metodología también vos la podés usar para investigar y construir situaciones de otros autores, de autores diversos. Por ejemplo, en este segundo trimestre, que lo va a dar Lourdes Cerdán, que es una compañera, ella va a trabajar sobre copy. Ah, qué interesante. Y entonces lo que nosotros ofrecemos es un tiempo de investigación y un tiempo de montaje. Sí o sí hay que montar algo. Y nosotros estrenamos ahora el viernes una muestra y el domingo otra. De estos 3 meses que te contaba que hicimos Pinter, Genet. No es abierto al público. Sí. ¿Dónde queda? Ya. Sarandí 760, es en la escuela, el Teatro del Sarandí Artefacto. 760, ¿el domingo? El viernes a las 21 y el domingo a las 18. Viernes a las 21 y domingo a las 18. Todos los viernes de junio, todos los domingos de junio. Aquí se puede ir directamente. Sí. A lo mejor me doy obvio. una vuelta. Sí, claro. Bárbaro. Nos encantaría. Buenísimo. Repetí la dirección, por favor. Sarandí, número 760, acá en Ciudad de Buenos Aires. Bárbaro. Y otra cosa, que después lo vamos a repetir, pero si se quieren comunicar con la escuela, por si están interesados en la carrera de actuación, y ahora vamos a lo que no es actuación, sino dirección, ¿a dónde se tienen que dirigir? Mira, yo les diría que vayan al Instagram de la Escuela de Teatro de Buenos Aires. El Instagram lo contesto yo, o sea, lo contesto en todo, y me pueden preguntar lo que quieran. Digamos, te podés comunicar al Instagram, no necesariamente si querés estudiar, si querés hacer consultas de lo que se te ocurra, nosotros también las contestamos, porque Claro. hay gente que se acerca con interés, pensando cosas. Así que pueden escribir ahí. Bueno, yo te cuento que soy del siglo XX, cultura del siglo XX, ¿y qué hice cuando yo los quería convocar para que vengan a vos y a Alejandro? ¿Qué hiciste? Me fui a pie a la escuela. ¿A la escuela? Me fui a la escuela. No. Estaba ni el loro, estaba cerrado. Claro, ¿a qué hora fuiste? Además, Era temprano como, no. ¿viste la película El Nadador? Viste que con Burt Lancaster, que el tipo al final llega a la casa y no hay nadie, está todo hecho ¿te acordás, no? Del final. Bueno, era eso yo, y con la lluvia atrás. Digo, yo un boludo, ¿cómo voy a ir? Yo tengo que mandar mensaje al Instagram, no puedo ir. Yo quería ir todo emocionado. Bueno, que pero eso está muy bien. El recuerdo de la lindo, escuela. eso está En realidad muy lindo. sí, lindo, un poco patético. Pero en serio. No encontraste a nadie. Pero era una situación dramática autónoma esto. Yo iba
iba tipo como el final del Increíble Hulk, que el tipo iba con el bolsito, igual hace 2-3 semanas atrás, a ver, toqué timbre, nada, veía una luz al fondo. Dejamos luz porque... Bueno, esa luz que vi yo, digo, ¿hay alguien en casa? Dejamos luz porque tenemos a nuestra gatita Lady y nunca la dejamos a oscuras a Lady. La dejan con comida, por supuesto. Obvio, comida, bueno. agua y un poco de luz, ¿viste? ¿Pero para estar muchas horas sola? No, pero bueno, nada, Claro. nos da penita. Entonces le dejamos una luz prendida. Bueno, la cosa una tarde me mandé directo, no pasó, entonces ahí les escribí. Está muy bien, nos comunicamos ahí. Comunicamos ahí. Bueno, antes de pasar a la cuestión de dirección, que me interesa, porque ustedes van a plantear un seminario de dirección teatral. Un seminario de pedagogía teatral. Pedagogía teatral, Sí. que está orientada también a quienes quieren dirigir. No, está orientado a quien quiere dar clase. Quienes dan clase de actuación. Claro, Perfecto, claro. perfecto. Yo lo entendí por los dos lados. Yo lo Mira. entendí que también, tenía que ver con la dirección teatral. Nosotros hacemos seminarios de dirección, después hacemos seminarios, por ejemplo, ahora hay un seminario que se llama Púrpura, que lo da Lourdes también, donde también es investigación y montaje, solo de autores argentinos. O sea, tenemos como cantidad de propuestas Ujú. que eso se fue ampliando, porque en la época de formación nuestra y hasta que estuvo Raúl, creo yo, lo fundamental era los 3 años, ¿no? de formación de Sí, actores claro. y actrices. Eso sigue siendo muy importante, pero a la vez hay un montón de necesidades de las personas Bueno, el seminario de pedagogía teatral era un seminario muy emblemático de la escuela. Se inició hace... Ya lo dieron. Sí, hace 20 años. Que Pero, se da. Lo pero, dábamos tenés que con tener Raúl. hecha los 3 años de la carrera para entrar en este... No necesariamente, porque es un seminario que ahora lo hemos hecho con distintos largos y cantidades de clases y demás. Ahora estamos proponiendo 8 clases y en realidad lo que hace el seminario es abrirte una cantidad de preguntas enormes, porque imagínate que es la formación de un docente, digamos, es mucho más que 8 clases, que es lo que ofrecemos, y además lo que nosotros establecemos es una mirada sobre la formación y además cómo bajamos eso a las didácticas especiales. Eso es muy importante. Es decir, nosotros siempre planteamos, dentro de la clase vos no podés hacer un ejercicio que esté en contradicción con lo que es el marco teórico. Es decir, si yo digo, voy a trabajar sobre el otro y no voy a trabajar sobre mí, no puedo hacer un trabajo de memoria sensorial en una clase. Nadie va a entender nada, digamos. No, pero aparte no se trabaja memoria sensorial en la escuela. No, y además tenemos, lo digo a grosso modo Claro, para porque ser si más, viene más de clara. afuera, digo, mira, las reglas son estas, porque no las reglas estrictamente, sino digo, propuesta. trabajamos desde este marco Sí. teórico. Sí, Claro. Muchas veces ocurre que viene gente a inscribirse, yo hago las admisiones y tengo conversaciones con las personas y a veces yo entiendo que hay gente que está buscando otra cosa. ¿Viste cuando te das cuenta? Bueno, Y yo se lo digo, me parece que está buscando otra cosa. está bien, pero me da pie esto, está bien, te entiendo, pero me da pie esto para hacerte una pregunta en relación a la cuestión que para mí es muy importante. El método de la escuela de Teatro de Buenos Aires, que es el método de Raúl Serrano, que lo vino trabajando toda su vida, ya lo conversamos. Sirve para, o sea, es útil para cualquier tipo de forma. Pienso en teatros que uno los puede pensar en la otra punta, como el teatro de Bartis, de Pompeyo Audibert, Sí, claro. ¿viste? O sea, sirve para yo quiero encarar un trabajo como director o como de esas características. ¿El método de la escuela es útil? Yo creo que sí, yo creo que el método... Bien. O sea, que sirve para cualquier... A mí me parece que es una metodología que te permite abordar cualquier poética. Poética. Y me tenía que salir la palabra y no me salía. Y era Cualquier poética, Cualquier cualquiera. poética. Bien. Después será, viste, nosotros enseñamos al principio lo que son las legalidades objetivas, lo que se puede repetir. Es decir, la técnica es, mira, tenemos estas cuestiones para aprender, estas cuestiones para probar, pero lo expresivo del alumno aparece desde el primer día que vos tenés una charla con el alumno o la alumna porque quieren ingresar a la escuela, ahí Claro. aparece lo expresivo. Es decir, a los fines didácticos uno puede diferenciar la técnica de las poéticas o de las construcciones poéticas incluso individuales, ¿no? Personales. Eso a fines didácticos vos lo podés explicar. Lo que nosotros
enseñamos son legalidades objetivas al principio, luego eso se va complejizando, sobre todo en segundo, sobre todo en la segunda etapa de segundo y muchísimo más en tercero, donde lo metodológico empieza a ser menos importante y lo más importante es lo expresivo. Y suponemos que cuando empezás a trabajar lo expresivo es porque lo técnico ya, como decía Raúl, lo aprendiste y te lo olvidaste, ya está en tu cuerpo. Es necesario que eso se olvide. Y si no viste, un embole, estás todo el tiempo recordando. No. Y eso se ve de afuera, claramente. Y eso se ve de afuera, te deja en evidencia. Pero es importante que la persona que vaya a estudiar entienda estas diferencias para no desesperarse, para no estar buscando lenguajes nuevos sin aprender las cosas más basales de lo metodológico. Nosotros somos como bastante ordenados y estrictos en el sentido de organización en relación a lo que se enseña primero y lo que se enseña segundo. Lo que siempre decía Raúl, ¿qué y cuándo? O sea, ¿qué voy a enseñar y cuándo? Lo tenés que tener claro como docente. O sea, lo del cuándo no lo entiendo. Claro, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento vas a hablar sobre lo expresivo? ¿En qué momento vas a pedirle al alumno que el cuerpo vaya por delante y que se olvide de la cabeza y no piense nada? Nosotros siempre le damos como ese centro al cuerpo del sujeto porque el cuerpo no miente. Qué laburo difícil, yo lo recuerdo, combatir la racionalidad en el momento de la actuación. Claro. ¿Sí? Ser puro cuerpo o lo más cuerpo posible. Claro. Sacarte todos esos prejuicios que están enquistados inconscientemente. Sí, no organizar la escena, ¿viste? Los alumnos dicen, ay, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Y no sé, digo yo, pero podés hacer lo que quieras. Digamos, lo único que no se puede hacer en escena es lastimarse ni lastimar. Claro. Cuidar al otro. Cuidar al otro y cuidarte vos. Es lo único. Lo demás, lo que quieras, dentro de los límites del planteo. Raúl contaba, me acuerdo, que creo que cuando él tomaba clases en Rumania, él tenía una materia que era estrictamente golpes y caídas. O sea, eso de cuidar al otro, ¿no? Golpes, caídas. Claro. Debía haber, claro. Vos te Claro. podías cagar a trompadas con alguien virtualmente, Claro. ¿sí? Y eso tenía un verosímil, pero nadie se lastimaba Claro. en términos reales. Bueno, nosotros trabajamos en primero y una cosa que es muy divertida, que es la confianza. Y yo digo, chicos, la confianza física, porque la confianza ética es una construcción que te lleva a la vida. La confianza física es, yo me tiro para atrás, ¿me vas a agarrar? Sí. Y si no me vas a agarrar, bueno, será que tengo que trabajar con otro y después trabajaré de nuevo con vos. ¿Viste? Son como construcciones que son de alguna manera muy materiales. ¿Entendés? Claro, absolutamente. Háblame, por favor, del seminario de pedagogía teatral. El seminario de pedagogía lo vamos a iniciar el 6 de julio, va todos los lunes de 19 a 21:30, todos los lunes ahí en Sarandí 760, y hay 4 clases que doy yo. Las 4 primeras clases, donde nosotros primero hablamos de pedagogía general, didáctica especial y práctica de la enseñanza. Eso es lo más importante. Práctica de la enseñanza sería construir ejercicios, es decir, vos elegís un contenido que tenés que enseñar y construir ejercicios en función de ese contenido. Es decir, no podemos armar clases cuando somos docentes, que es lo que hacemos todos cuando empezamos, armar clases para llenar espacios. No, vos armás clases para trabajar un contenido determinado. Claro. Y las ejercitaciones responden a ese contenido. Entonces, conmigo se trabaja eso, se trabaja improvisación, el planteo primero de improvisación. Improvisación de, ¿de quién asiste o de quién elige a alguien que asiste? Porque si es pedagogía teatral... Repetí, no te entendí. Bueno. Sí, porque está formulada rara la pregunta. Si decimos pedagogía teatral, que es para aprender la docencia teatral... Sí, es para formación de actores entonces, y actrices. ese que va, el asistente al curso, tiene que elegir un cuerpo para digamos... enseñarle un método. Digo, hay 2 cuerpos, el de aquel que elige la persona que va y la persona que va, a eso me refiero. Mira, nosotros ponele que haya un grupo de 10 personas, lo que armamos cuando empezamos a trabajar improvisaciones son grupos de 3, donde uno es el docente y los compañeros son los que trabajan. Es decir, no necesitas traer gente de afuera. ¿Los roles van variando? Sí, van variando porque todos quieren ser docentes, digamos, claro, entonces vas variando. Claro. Y entonces... Ahí lo fundamental desde el primer trabajo, que puede ser la improvisación, es cuál es la mirada del docente y cuál es la mirada de los sujetos que están adentro, que son los que ofician de actores actrices dentro de la situación dramática. O sea, es que es un poco un tema lateral, ¿no? Pero es importante saberlo para mí, pensando estas cuestiones.
las formas de vínculo en relación a cuestiones que uno se va enterando, el avance de cierta conciencia de género, ¿sí? Ujú. Vos me vas a decir que tiene que ver esto, ¿no? Y otras cuestiones que hacen a cómo se vincula de la pedagogía, ¿sí? Antes muchos docentes teatrales decían mucho más abiertamente muchas cosas, no sé si me explico. Sí. ¿Sí? Y ahora no, digamos, Digo, ¿en qué medida esto puede modificar una actuación o no? O sea, digo, ¿cuál es el punto medio y si es que lo hay? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Porque digo, uno busca un tono o busca una forma en donde digo, bueno, yo no me puedo, zarpar, aunque sea en función de lo pedagógico. ¿Se Entiendo. entiende? Sí. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque seguro que hoy día, a nivel pedagógico, es otra cosa. Sí, De digamos. cómo lo vivimos nosotros, ¿entendés? Claro, totalmente. Sí, yo creo que las perspectivas de género, por ejemplo, atraviesan todas. Culturalmente. Absolutamente todo, y bienvenido que sea así. Yo te doy un ejemplo. ¿Vos viste sí. películas de Marco Ferreri? Sí, Bueno, cómo no. y hoy no El se pueden futuro hacer. mujer. Hoy no se pueden hacer, ¿entendés? Una película de Marco Ferreri, agarra cualquiera. Esa incorrección política de Marco Ferreri en el sentido de la forma, Sí. hoy, digamos, muy difícil, salvo alguna excepción, ¿se entiende? Sí, nosotros. Esto atravesó al cine. Yo ahí te mudé un poco al terreno de No, que no me entiendo. ocupo yo, pero No, a sí. mí me gusta mucho el cine, me lo he pasado viendo películas de él, qué sé yo. No sé, todo en Pero se entiende lo que ruso, digo. neorrealismo italiano. Pero se digamos. entiende desde Sí, dónde te hablo. absolutamente. Eso ha cambiado mucho, en buena hora que haya cambiado. Claro. Y en realidad requiere de una formación del docente. Digamos, nosotros tenemos... De una reformulación sí, también. de una formación. De cómo dirigirse a. Y sí, Claro. porque tenés que ir a buscar ese conocimiento. Claro. Sobre todo si sos varón. O sea, si sos Sí, mujer, claro. también, pero si sos varón, fundamentalmente. Sí, porque bueno, sí. la formación del varón es diferente, ¿no? Es Están diferente. condenados a no saber determinadas cosas. Viste que tiene como esa condena el varón, ¿no? No se le han acercado determinados conocimientos que cuando uno es grande los puede ir a buscar, pero cuando vos empezás de pichón, de chiquito, ¿no? Las formaciones es cultural son y hay cuestiones particulares. que uno naturalizó en el siglo Claro. XX que ahora ya no. ¿Se Mira, entiende? yo siempre... En ese momento, culturalmente, mucha gente, viste, poco más, poco menos, pero está instalado culturalmente otros tópicos. Mira, en realidad es muy gracioso cuando los alumnos arman las improvisaciones, Sí. porque ahí vos te das cuenta de el mundo, de cómo tiene formulado el mundo, cómo mira el mundo ese alumno. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Por ejemplo, todavía ocurre que lo importante en una pareja es casarse, ¿no? Por ejemplo, que es como casi algo que desde mi punto de vista, con todo respeto, es como una gran antigüedad. O sea, yo no tenía esa claro. formulación ni cuando era chica. Y no. Pero Sigue tallando fuerte. sí. Y entonces, sí, es como que el casamiento es algo que es un gran compromiso. Que los chicos lo usan porque les viene bien a la escena. No sé si piensan así exactamente. A lo mejor lo ¿entendés? usan como tópico Como y no como tópico. verdad propia. Y entonces nosotros, cuando reformulamos las estructuras que ellos plantean, y ahí podés dar una gran apertura de qué cosas pueden pesar y qué cosas no. Y seguramente lo del matrimonio no es lo que más pesa, ¿no? Claro. Pongo este ejemplo que capaz que no lo termino de explicar bien, pero es como, nosotros, ¿te querés casar o no? No sería importante. ¿Considerás a esa persona, la querés? Eso es lo importante. ¿Comprendés? Entonces se hace como una reformulación que siempre los alumnos dicen, nosotros aprendemos acá metodología y aprendemos poéticas y aprendemos cuestiones de la vida. A Raúl se lo decían muchísimo eso. Bueno, también por las posiciones políticas de Raúl y de toda la escuela, las que tenemos nosotros, también. Que por ¿no? suerte se mantiene. Que por suerte se mantienen, también esos son posicionamientos respecto del rol de la mujer en la sociedad, respecto del rol del varón, después respecto de las construcciones de las personas trans. Nosotros tenemos un montón de alumnos que hacen las transiciones dentro de la escuela. Dentro quiero decir en las etapas de la escuela. ¿A qué transición está? Ahí De género. Ah, mira. Sí. O sea, la escuela les ayuda. Y nosotros estamos ahí. Estamos claro, ahí y no es que claro. estamos ahí y nos hacemos los tontos. No, estamos ahí
apoyando esas cuestiones. Qué interesante, eso, Sí. eso es muy Y interesante. pero es como no ocuparte del alumno o la alumna, es decir, ignorar eso sería como no ocuparte de quién es esa persona y qué cosas elige, y no podemos hacer eso, digamos, nos tenemos que ocupar, tenemos que acompañar. Claro. ¿Y algo más del seminario de pedagogía? Y después la segunda parte que la da Ale, Ujú. Alejandro trabaja estrictamente sobre metodología, sobre escenas. Entonces Bien. él trabaja sobre realismo americano. Es la mirada del docente sobre esos materiales, no del actor, actriz o del estudiante. La mirada del docente, es decir, cómo vos corregís eso para que esas personas puedan trabajar y tengan cada vez más claros la investigación de esos materiales, cómo construir esas escenas. Claro. ¿Me explico? Es Sí, una sí. posición distinta. ¿Viste como la posición diferente que tiene el director? Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre un actor o actriz y un director o directora? El lugar donde está sentado, donde está parado. O sea, el Claro. director siempre está afuera. Claro. Pero hay gente que está dentro que también dirige. Mm. Viste que también ocurre eso. Para mí no es la mejor situación, ¿no? Es como más compleja. Pero, digamos, son los lugares donde vos estás. Si vos estás adentro, no pensás, sino que interactuás. Pensás, sentís, digamos, no es que digo que la cabeza desaparece, pero no es lo principal lo que haces pensar. Claro. Lo principal es interactuar con el cuerpo del otro en ese marco de situación determinada. Mm. Y discúlpame, te vuelvo un poco en lo que hablábamos hace un ratito, en relación a estos otros autores que se incorporan muy por fuera del marco realista de lo que sería el Sí. segundo año, bueno, ya en el tercero no, pero que son un desplazamiento mucho más potente, digamos. ¿Hay un añadido ahí a la metodología? ¿O algo No, que ahí se modifica? trabaja, Porque no. ahí la lógica del conflicto clásico no la puedes trabajar. No, pero en realidad ahí lo que pasa es que se trabaja en especial sobre las poéticas. Es decir, nosotros, siempre digo lo mismo, lo que te decía hoy, a los fines didácticos tenemos una propuesta metodológica, pero cuando vos vas a hacer teatro y querés hacer García Lorca, qué sé yo, o sea, empezás a plantear, lo primero que haces seguramente, yo he hecho Lorca actuando y dirigiendo, es un autor que a mí me gusta mucho. Primero, qué sé yo, te apasionas con Lorca, te pones a leer, a estudiar, a mirar, a qué sé yo, no sé, te agarra como el enamoramiento, ¿no? Sí, sí, Y sí, después los planteos hacia los actores y actrices son dentro del trabajo de la escuela, ¿no? No por fuera, porque por fuera cada uno aborda las cosas como quiere, sí. digamos. Sí. Dentro de la escuela es un planteo técnico, metodológico, y después un desarrollo expresivo. Es muy importante el planteo de las poéticas, porque si no, nosotros ¿qué haríamos? Haríamos solamente Somigliana, ¿entendés? Claro, ay, no. No, el planteo No, de no las por Somigliana, pero No, solamente por supuesto. Somigliana, no. No, nosotros utilizamos el realismo argentino y los otros realismos también, porque son poéticas que nos vienen bien para enseñar la metodología. Son disparadores. Sí, son encuadres estéticos que nos vienen bien para poder trabajar la metodología. ¿Por qué? Porque, digamos, el alumno no se va a ocupar de lo expresivo. Lo que aparezca como expresivo es casi su propia vida, entre comillas, o las formas de su propia vida que están encuadradas dentro del realismo diferente, argentino, Claro. americano o europeo. Igual yo te digo, en una apuesta, digamos, convencional, se me ocurren directores, pero no los voy a nombrar, ¿no? Prolijamente hecha, ¿sí? De un Tennessee Williams, de un Arthur Miller, ¿se entiende? Sí. A mí no me plantea nada nuevo. ¿Se entiende Ah. lo que digo? O sea, no Sí. me plantea una sorpresa ahí. Sí. Más que quizá buenas actuaciones. Claro. Quizá, una situación verosímil. Pero no hay nada que me vaya a sorprender más allá de eso. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Sí, en realidad a mí me parecen como grandes autores donde... Lo son. Donde lo son. cuando vos dirigís eso, digamos, el planteo. Digo, hay que tiene ese que ir mismo más texto. allá, porque- Ese mismo texto es letra muerta si no se le da una entidad. Se le puede hacer de cualquier forma. Obvio, A eso claro, voy. sí. Se lo puede hacer de la forma que a vos se te ocurra, ¿sí? Y hay una forma, hay como una vuelta permanente, y yo lo noto mucho en todas las épocas, a cierta dimensión solemne de todo eso. Ah, ¿Se entiende? sí. Por lo menos yo me encuentro con eso. No sé, hay otros que se encontrarán con otras cosas, pero
pero en general cuando se pretende hacer al uso nostro del realismo tradicional, se cae en eso, en donde eso tiene un tope, Sí. ¿sí? A mi entender. Pero Sí. bueno, me gustaría saber qué pensás vos. Mira, yo creo que primero hay que diferenciar una cosa, lo que es la enseñanza de lo que es la dirección. Bien, Eso es muy bien, como muy muy bien. Sí, distinto. pues ya ahí te pasé a la dirección, sí, no, tenés está razón. bien, no, está bien, pero digo, Te pasé a la dirección sin aviso. Ajá, desde el punto de vista de la dirección, a mí me parece que cuando vos vas a dirigir algo, en este caso si fuera en nombre propio, si fuéramos cada uno de nosotros, nada, elegís esa poética por algo en particular, porque te gusta, te apasiona o no sé qué, y entonces ahí está tu propia lectura, y en tu propia lectura es donde ese piso, ese techo que vos decís está o no está, en la propia lectura y la propia forma de trabajo. Ujú. A mí me parece que uno puede trabajar un Arthur Miller de una manera maravillosa, porque yo pienso que son autores como, ¿no? Que tienen además unas estructuras tan fuertes que no hacen agua por ningún lugar, Claro. porque son los grandes maestros de la estructura, con roles y personajes tan interesantes, que yo creo que uno puede volar hasta el cielo. El tema es que los cuerpos sean orgánicos y pasen cosas. Sí, sí, claro. ¿Entendés? Bueno, en ese sentido, sí, de la cuestión del orgánico, algo que esté vivo ahí adelante. Claro, que algo que esté esté vivo vivo ahí. ahí, O sea, tal Willy, cual. Willy Loman no puede no conmoverte. Claro. ¿Se entiende? Pobre hombre. Sí, Sí, claro. total. Y la última, pues ya mirá cómo se voló el programa. ¿Qué? ¿Ya pasó una hora? Te puedo asegurar que sí. Uy, ¿hablamos mucha pavada? ¿Dije mucha pavada? ¿O El sí? público lo decidirá. El- No, para mí no, para nada, yo la paso bárbaro. ¿Vos cómo estás? Re bien, re Bueno, bien. me alegro. No, la última, porque esto me interesa. Estamos hablando todo el tiempo, estamos haciendo foco en la actuación teatral. Sí. Si vos vas a otros lenguajes en donde tenés una cámara ahí, ¿sí? Sea cine o sea televisión, ¿sí? Pero vamos a pensar en términos de cine. El cuerpo va a estar más fragmentado inevitablemente, ¿sí? ¿Se requiere ahí otro tipo de técnica? O, digo, con lo que uno ya sabe de actuación teatral, ya, digamos, alcanzaría o debería alcanzar para eso. Yo creo que no debe alcanzar, porque me parece que tiene que ser una base, pero no creo que pueda alcanzar, porque cuando hay lenguajes diferentes uno no se puede hacer el tonto, la tonta, digamos. A mí me parece que trabajar en teatro es una cosa y hacer cine, incluso en el audiovisual, las diferencias también son importantes. El que es especialista en esto es Magnone, es Ale, que justamente Claro. que es el que sabe hacer cine y hace, no sé si has visto pelis de Ale. Sí, las vi. Así, yo Sí, vi sí, la sí. última que fue la tesis de su recibida. En la una es una película sobre Malvinas. Ah, no, esa no la vi. No, esa porque, no. porque todavía no se pasó en el cine. Ah. Tiene unas películas así increíbles. ¿Se va a estrenar? Sí, bien. sí, es un largometraje, es hermoso. Bueno, él es una persona de una sensibilidad increíble. Él es el único que le dio un protagónico que nunca había tenido a Héctor Bidonde. Sí, que se lo merecía Se lo hasta merecía, el cielo. claro. ¿no? Entonces te digo, a mí me parece que la diferencia del lenguaje sí hace diferencia en el tipo de actuación. Viste que Raúl hablaba un poco en esa entrevista que vos le hiciste Sí, al respecto. sí. Y me parece que lo que tiene el teatro es que te da continuidad, un proceso de continuidad en la construcción de un personaje, de un rol. El cine te lo fragmenta y otros audiovisuales también te lo fragmentan. Y a mí me parece, nuestros alumnos son, dicho por los castineros, nuestros alumnos son los únicos, entre comillas esto, de agrandada, que saben qué hacer en un casting. Ah, mira. No es poca No es cosa. no, ¿qué te parece? Los castineros vienen a estudiar con nosotros para decir, che, vamos a ver cómo se plantea una escena, ¿entendés? Pero en realidad ahí ellos saben plantear una situación dramática, poner condiciones, poner conflictos y laburan. No Bien. quiere decir que te gusten ni que los vayan a elegir, pero digamos, se organizan para ver qué se puede trabajar. Sí, nuestra próxima tarea, ahora yendo al terreno político y ya terminando con esto, es crear las condiciones como para que vuelva a haber laburo para actores, directores, ¿sí? Porque están aniquilando el están- cine, y- el teatro, y aparte todo. están Todo acto cultural, Sí, toda está siendo dimensión, aniquilado. toda dimensión Están artística. aniquilando el teatro independiente, o sea, Sí. lo que nosotros estamos... Mira, cerraron entre 50 y 60 salas en la ciudad de Buenos Aires, ciudad pujante para el teatro. ¿En cuánto tiempo? Como ninguna. Y en los últimos 2-3 años. Ah, sí, desde que está este gobierno. Sí. Sí. Eso es un proyecto político, Claro, antipolítico. claro. también. Y en realidad nosotros estamos sosteniendo, lo que queremos es no cerrar. Ni siquiera ganar dinero, es no cerrar. Es un acto de ¿entendés? resistencia. Sí, Es un acto ¿Cómo de no? resistencia. ¿Cómo no? Bueno,
lo tengo ahí al nuestro máster operador Joaquín Beiveder, al cual le voy a agradecer. Muchas gracias, Joaquín, por estar ahí como siempre. Mariel Viñasco, muchísimas gracias por venir. Gracias Espero por que la hayas invitar. pasado bien. Fue bien, me encanta pensar esto. Porque el que dice que la pasa bien al aire ya queda comprometido, no sabes, como firmar un pacto con Claro. sangre a venir otra vez. Por supuesto, me encanta. A mí Ah, me encanta bueno. venir. Sí. Bueno, Y buenísimo. quiero que venga Ale también. Que Porque, venga Ale, sí, por porque favor. Él es un tesoro. Hoy, No me quiero enterar que no vino porque es fóbico. No, mi amor, no vino porque se le... No, se le quedó, tuvo un No. quilombo en el medio hoy. Bueno, en una ruta, está, en una ru- está parado en una ruta. Si quieren una imagen cinematográfica, está varado en la ruta. Está varado en la ruta, mi amor. Sí. Sí, Imagínense pobrecito. la autopista del sur de Cortázar, algo así. Algo así. Bueno, muchas gracias, No, Mariel, gracias de por la nuevo. invitación, Luis. No, me por encanta. favor. Gracias. Bueno, Joaquín, de nuevo, muchas gracias. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más periferias del cine. Hasta la próxima. Periferias del cine. Periferias del cine. En Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre